Bienvenido a este video. Estaremos viendo en esta oportunidad todo el tutorial fundamental de Photoshop. Adobe Photoshop actualmente es uno de los programas más utilizados para la edición de fotografías y mucho más. Se puede hacer grandes cosas en Photoshop, por ejemplo gigantografías, edición de fotos propiamente, banners, se puede hacer presentaciones ya sea de diferente tipo de imágenes, se puede hacer retoque fotográfico, al igual que también se puede hacer el diseño propiamente de las páginas web para luego recién armarlo y desarrollarlo con su respectivo lenguaje. Entonces Photoshop tiene gran cobertura para hacer muchísimas cosas: libros, revistas, panfletos, trípticos, bípticos y muchísimo más. Entonces realmente nos va a servir para cualquier tipo de proyecto, por más sencillo o grande que sea. En cuanto al manejo de imagen, Photoshop realmente nos va a caer muy bien. Entonces vamos a aprender a utilizar el mismo. No es tan complejo como parecería, ya que luego de que sepamos prácticamente utilizar el programa, recién lo complejo sería la creatividad que nosotros tenemos que poner al uso propio de las herramientas que nos ofrece este magnífico programa. En la versión que estamos utilizando ahora de Adobe Photoshop es Creative Cloud 2017. Prácticamente este programa es el actual más utilizado, Creative Cloud, a partir de la versión de CS6 para adelante, y ya el programa ha tenido y ha sufrido unos cuantos cambios, preferentemente en la apariencia, pero la funcionalidad, la mayoría de los recursos o instrumentos desde el principio comienzan a ser ya parte del programa, pero sí nos han aumentado una serie de herramientas para facilitarnos el mismo, pero la lógica de trabajo sigue siendo la misma. Así que si nosotros hemos utilizado una versión previa de Photoshop, un CS1, CS2 hasta el CS6, prácticamente ya vamos a poder captar rápidamente lo que sería el uso de esta nueva versión del programa. Vamos a comenzar a aclararles que en las nuevas versiones viene una pantalla de inicio similar a esta. No es nada complicado ni nada de otro mundo. Simplemente viene con pestañas, como observamos acá. No lo tenemos nosotros porque lo hemos desactivado, pero viene acá con pestañas y según lo que queramos hacer nos aparecen cosas predeterminadas. Pero si nosotros queremos saber realmente las dimensiones, preguntamos al cliente cuánto por cuánto quiere o es su proyecto y lo ponemos. Entonces en la parte derecha es lo que nos interesa, esto de la parte derecha. Si observamos, tenemos muchas cosas para poner en la parte derecha, que prácticamente es la creación del nuevo contenido, más allá de las sugerencias que nos ofrece en la bienvenida. Entonces, como nos interesa esto, nosotros hemos configurado prácticamente el programa para que se adapte al mismo. Entonces, si ven a preferencias, yo he activado acá para que el nuevo documento sea el de siempre, el de las versiones anteriores y la nueva versión, ya que es bastante ampulosa la nueva versión y de manera innecesaria, porque generalmente las mismas opciones lo tengo acá de manera mucho más intuitiva, rápida y fácil. Entonces voy a cancelar. Por lo tanto, cuando nosotros queremos crear un nuevo documento, solo tenemos que venir a archivo y apretar nuevo. Digo nuevo, me aparece esta pestaña y es la misma de la anterior, solamente que he puesto de otra manera, o sea, la misma que acabamos de mostrar, pero como observamos tiene las mismas funcionalidades y características del programa. Por ejemplo, acá puedo, para poner el nombre, voy a poner primero, luego tengo el tipo de documentos. Entonces, en lugar de esas sugerencias que nos daba, varias sugerencias, acá tenemos las mismas sugerencias. Por ejemplo, si quiero trabajar para video en Full HD, vengo y elijo acá película y video, y en la parte de abajo se activa el tamaño predeterminados. Acá tienen todos los tamaños predeterminados, desde películas 8K, 4K, Cineon, hasta el HD y Full HD. Entonces voy a elegir Full HD y todas las configuraciones de abajo se han adaptado perfectamente al Full HD, porque estamos trabajando dentro del ámbito de video. Como es video, la resolución ideal sería 72 píxeles por pulgada y el tamaño generalmente, y es un estándar del 1080, sería 920 píxeles de ancho y de alto 1080. Entonces
automáticamente nos ha puesto todas las configuraciones y lo único que tuviéramos nosotros que hacer es apretar OK. Si quiero uno totalmente personalizado, observamos muy bien que van a desaparecer estas características. Si lo pongo, por ejemplo, 800, ahora hemos observado que acá dice ahora a medida, porque yo le estoy poniendo a medida, ya no están los tamaños preestablecidos. Entonces puedo poner acá 1024 y 800 en la parte de abajo. Y no solo puedo manejar píxeles, también puedo manejar lo que sería centímetros, milímetros y otras unidades. Los conceptos que deberíamos saber, o por lo menos que necesitamos investigar, son los siguientes. En esta parte principalmente. Lo que es un píxel, debemos investigar lo que es un píxel, especialmente en el manejo de imágenes. Necesito saber lo que es la resolución de imagen. Generalmente es la multiplicación de el ancho y el alto, pero para que no nos tome mucho tiempo el tutorial, no lo estamos explicando nosotros, pero idealmente busquemos esto, que es la multiplicación del ancho y el alto, especialmente en dispositivos electrónicos, como dispositivos móviles, todo ello. La resolución de la imagen se maneja multiplicando el ancho y el alto, y se obtienen los megapíxeles respectivos. Entonces es muy fácil de entender. Y otra de las cosas que deberíamos tener en consideración es la profundidad de color propiamente. Entonces podemos otro concepto que sería la profundidad de color, que es muy relacionado a lo que nosotros estamos diciendo de resolución. Acá necesitamos saber las dos modalidades de color, lo que sería el color RGB y CMY aumentado la K. Muy bien, entonces necesitamos precisamente saber las dos modalidades de color RGB y CMYK. Entonces, sabiendo eso, vamos a saber para qué trabajo vamos a necesitar elegir un perfil de color determinado. Luego el resto no necesitamos saber nada más del resto, solo estos conceptos para trabajar en Photoshop. Entonces, una vez que sepamos, vamos a dar acá unas recomendaciones generales. Por ejemplo, el ancho y el alto vamos a manejar píxeles. Posteriormente se puede convertir en lo que sería centímetros y milímetros, no hay problema al respecto. Pero lo que sí nos interesa acá, la anchura y altura, es la resolución. Vamos a manejar siempre resoluciones acá de píxel por pulgada, no píxel por centímetro. Recordamos que píxel por pulgada, la pulgada cuántos milímetros tiene y todo ello, entonces por lo general se trabaja en estas dimensiones. Muy bien. Luego esto de la resolución, como todavía no he investigado esto de la resolución en lo que sería acá la resolución de las imágenes, entonces vamos a poner tres parámetros: 72, 200 y 300. Entonces, si yo quiero trabajar para lo que es dispositivos electrónicos, como para un monitor, para la computadora, una tablet, una imagen para Facebook, para un video, para YouTube, para Twitter, para cualquier otra cosa que trabajamos generalmente en lo virtual, en el internet, en todo eso, es suficiente que pongamos 72 acá para funcionar bien la imagen y se va a ver bien. Si queremos imprimir en casa, una impresora más domiciliaria, más casera, 200 ponemos aquí. Y si queremos mandar este trabajo como una gigantografía, por ejemplo, a una empresa dedicada especialmente a las impresiones industriales, entonces que nos lo van a imprimir una gigantografía muy grande, todo eso, un banner gigante, entonces ponemos 300. Entonces podemos poner 72, 200 o 300. Muy bien, vamos a hacer nosotros constantemente ejemplo para dispositivos electrónicos. Entonces vamos a elegir esta resolución. Acá el color de fondo ya es entendible porque simplemente es el color de fondo sobre el que vamos a trabajar. De todos modos no hay problema porque nunca no nos quedamos con el color de fondo que elegimos aquí. Siempre cambiamos. Entonces voy a elegir acá que sea transparente para que me aparezca esa cuadrícula sinónimo de transparencia. Todo lo demás lo voy a dejar entonces. Ancho, alto, tengo la resolución que hemos indicado, el modo de color. Si voy a trabajar para dispositivos electrónicos, utilicemos RGB. Si voy a trabajar para impresión, utilicemos CMYK. Voy a utilizar acá, hemos dicho la resolución de 72 porque no es impresión, entonces RGB. Aprieto color y ya tengo acá.
Para que los colores me salgan más o menos de una manera ideal, por ejemplo acá voy a elegir un color, enseguida vamos a ver a más detalle. Voy a elegir un color como esto y un color amarillo también. Voy a elegir acá y el color amarillo va a ser muy fuerte como esto. Muy bien. Aunque probablemente ahora no se perciba la diferencia, que si nosotros vamos a trabajar en RGB, la parte superior nos dice acá RGB 8 bits por canal. También lo dejemos, eso no hemos especificado qué es esto de 8 bits por canal, pero no, también necesitamos saber esto de la profundidad de color, como hemos indicado acá. Profundidad de color, que sería eso de los 8 bits, todo lo demás. Pero para cualquier proyecto, por más ambicioso que sea, perfectamente podemos trabajar en 8 bits por canal. Significa que la cantidad de colores, los millones de colores que nos va a dar la oportunidad de manejar Photoshop, vamos a tener de sobra con 8 bits. Estos son para proyectos demasiado grandes y especializados exclusivamente en el manejo y corrección de color. Así que no nos interesa por el momento, solo nos interesa 8 bits. Entonces, en cualquier proyecto que pongamos 8 bits, vamos a tener perfectamente lo ideal. Muy bien. Entonces, si vengo acá a la parte de lo que sería acá vista, tengo ajustes de prueba. Vemos acá que mi trabajo en este momento, lo que estoy visualizando en la pantalla dentro de Photoshop es semica. Yo tengo que cambiar porque he elegido que el trabajo que voy a hacer es en RGB. Entonces perfectamente elijo monitor RGB y acabamos de ver cómo ha cambiado precisamente los colores. Entonces nos hubiéramos equivocado si nosotros hubiéramos querido subir a Facebook, pero estábamos visualizando en una resolución de color, en una forma de color acá, en CMYK. Si elijo CMYK, vemos cómo es la diferencia. En cuanto acá, vamos a dejarlo como estaba, monitor RGB. Muy bien. Debemos recordar dos cosas en cuanto a la teoría del color un poco. No quiero abordar mucho esto RGB, por ejemplo, red, acá green, blue, que sería rojo, verde y azul. Acá tendríamos colores opuestos. Entonces en RGB se obtienen muchos más colores que en CMYK. Entonces en RGB podemos lograr colores muy brillantes, mientras en CMYK colores mucho más sobrios, mucho más oscuros. Por eso para impresión es que resulta que con tinta es un poco difícil lograr esos colores que lograríamos en un monitor. Por lo tanto, con esas dos aclaraciones totalmente importantes, ya tenemos un documento. Y va a ser nuestro primer documento prácticamente de lo que sería Photoshop. Muy bien. Ahora vamos a seguir viendo y vamos a ver las paletas propiamente. Voy a cerrar todos este grupo de fichas o paletas. Me voy a quedar sin nada para demostrar que el programa es totalmente versátil. Incluso esto voy a cerrarlo. Si observamos, solo tenemos acá un documento y me aparece una sola pestaña. Si vengo a abrir, puedo abrir cualquier otra imagen. Acá en imágenes vamos a ver. Voy a abrir una imagen como esta. Vamos a encontrar más abajo. Acá. Entonces tengo una imagen como esta. Incluso puedo abrir otra más. Muy bien. Entonces tengo una imagen, vemos acá una pestaña, acá otra imagen o proyecto y otra pestaña, y así sucesivamente se van a ir organizando en pestañas. En cada proyecto tenemos ahora propiamente que configurar, aunque si hacemos una sola configuración, eso se va a extender para todas las pestañas, así que no hay problema. Muy bien, trabajamos a través de paneles. Hay tres modalidades o tres formas o tres cosas fundamentales o ejes que tenemos que conocer. Uno que es central, que es las herramientas. Necesito las herramientas para trabajar en Photoshop. Y si desaparece o está colapsado, vengo a ventana. En ventana están todos los paneles que yo necesito para trabajar. Entonces, por ejemplo, voy a elegir en la parte de abajo herramientas. Hago clic en herramientas y me aparece. Y como observamos es totalmente flotante. Eso me permite tener más espacio para el trabajo de mi material. Y lo que voy a hacer simplemente es arrastrar, ya puede ser a la izquierda, me aparece un color azul como observamos, o a la derecha me aparece otro color azul.
a cualquiera de ellos puedo acoplarlo. En la parte superior tiene acá una pequeña línea punteada, simplemente lo arrastro desde ahí y lo vuelvo a desanclar. Y todos los demás paneles van a funcionar de la misma manera. Otra vez agarro de este lugar, lo hago hasta la izquierda, lo suelto y lo voy a dejar ahí, porque me he acostumbrado a trabajar así. Si quiero más espacio puedo colapsarlo con esta pequeña opción o ampliarlo. Muy bien. Ahora los demás paneles también se van a adaptar a lo que yo vaya a trabajar. Para no confundirlos, para no hacer más difícil la enseñanza de este programa, solamente voy a utilizar uno o dos paneles. Entonces voy a utilizar nada más que capas. Siempre utilizamos capas porque se trabaja a través de capas. Acá. Entonces, como observamos, cada capa es un elemento integrante de esto. Si yo vengo acá o esto y arrastro y lo suelto, voy a redimensionar el mismo. Más adelante vamos a ver con más detalle todo lo que estamos haciendo ahora. Solo nos interesa acá aclarar lo de las pestañas. Entonces, acá tengo tres elementos y acá voy a aplicar los cambios que lo he hecho. Acá tengo un fondo de este color, otro elemento acá a color amarillo, una imagen en la parte de abajo con diseño. Entonces tenemos capas aquí. Veo en la parte de capas que tendría esto. Si hago clic en este pequeño ojo, dejo de visualizar. Y luego en el siguiente, en el amarillo, dejo de visualizar. En el fondo, dejo de visualizar el fondo. Y tengo dos capas que no tienen ningún contenido, pero están disponibles para trabajar ahí. Entonces generalmente se trabaja en capas. Y lo que está más arriba, en la parte superior, es lo que se va a ver primero. Y así sucesivamente hasta el último. Si elijo este rojo, arrastro hasta arriba. En la parte derecha estamos trabajando. Si arrastro, observamos que lo está tapando a todo lo demás. Ahora voy a hacer un pequeño cambio. No necesitamos saber esto. Simplemente lo estoy haciendo para que se vea mejor en el tutorial. Muy bien. Entonces voy a volver a arrastrar hasta abajo. Y estas dos capas marcando puedo eliminar con esta pequeña opción de eliminar en la parte de abajo. Voy a decir OK. Muy bien. Entonces en la parte de abajo lo que me interesa que sepan es esto de crear nueva capa para agregar un nuevo elemento, crear una carpeta para ir acumulando ahí lo que serían mis elementos o capas, y posteriormente vamos a ver esto y esto. Al igual que podría crear colores sólidos con este lugar. En la parte superior tendríamos acá una serie de filtros que no lo vamos a ver. Simplemente es para que nos muestre, porque generalmente utilizamos muchísimas capas. Utilizamos a veces hasta cientos de capas cuando trabajamos en proyectos muy grandes. Y por ejemplo, si solo quiero ver todos los que tienen texto, hago clic acá. Todos los que tienen algún tipo de ajuste, algún filtro de ajuste aquí. Todos los que son generalmente píxeles o bitmaps acá. Y así sucesivamente. Solo son filtros, nada más que filtros. Entonces no nos interesa mucho. De lo que nos interesa de acá es que cuando yo elijo una capa, en la parte de abajo tenemos otras cosas. Por ejemplo, puedo bloquear muchas cosas. Las transparencias. Puedo bloquear para que los píxeles de las imágenes no se modifiquen, que no se muevan, que no se redimensionen. Generalmente utilizamos esto, bloquear todo. Significa que la capa que yo he elegido se bloquea acá. Ya no puedo hacer modificaciones sobre el mismo. No puedo pintar, mover, recorrer. No puedo hacer muchas cosas. Entonces, si en algún momento está bloqueado, no puedo hacer nada. Siempre tenemos que venir a ver en la parte superior si efectivamente el candado está aquí activado. Entonces lo desactivo y nuevamente puedo editar en el mismo. Otra de las cosas que nos interesa acá principalmente sería esto de la opacidad. Por ejemplo, acá tengo esto. Si trabajo acá en la opacidad, voy reduciendo la opacidad y observamos cómo efectivamente podemos manipular la opacidad solamente del elemento seleccionado. Si elegimos varios a la vez con la tecla control apretando y el botón izquierdo del ratón, elegimos varios y simultáneamente puedo ir cambiando la opacidad. Voy a dejarlo al 100% recorriendo de esa manera. Y luego tengo relleno. Ese relleno es generalmente cuando trabajamos con alguna forma. Acá
tiene contorno, que lo llaman trazo, y relleno. Y sobre el relleno puedo quitar la transparencia o manejar la transparencia, y el trazo no. Muy bien. Con estas aclaraciones, acá tenemos también para buscar cosas así. Lo que nos interesa es manejar estas capas, saber recorrer adelante, atrás, bloquearlo, crear una nueva capa en la parte inferior, elegir la misma, eliminarlo. Si en algún momento, acá voy a decir que no me repita eso, porque me está advirtiendo que voy a eliminar. Si en algún momento no puedo editar alguna capa, como esta por ejemplo, no lo puedo modificar, voy a hacer control Z para retroceder. Si no puedo cambiar o modificar esto, entonces de alguna manera en la parte derecha dentro de capas debe estar bloqueado, por eso no me está dejando trabajar con el mismo. Entonces también probablemente si no está bloqueado he elegido otra cosa. Por ejemplo, si yo quiero pintar aquí, pero he elegido sin querer la otra capa, entonces cuando hago acá de esa manera, estoy pintando color rojo, parecería que estaría borrando. Voy a cambiar de color de pincel. Ahora sí, si observamos estoy pintando, entonces resulta que he querido pintar acá, pero este elemento ahora observamos que no me ha pintado, me ha creado en otra capa. Por eso siempre tenemos que tener cuidado con el mismo. Muy bien, voy a cerrar este grupo de panel. Otro grupo de panel que nosotros podemos necesitar, ya sabemos que esto simplemente lo arrastramos y lo ubicamos donde queremos, desde esta parte de su nombre hacia la derecha lo marco y lo dejo ahí. Muy bien. Si yo quiero otras capas, cualquiera capa que yo vaya a utilizar, solo tenemos que ver el nombre. Por ejemplo, si más adelante digo, yo quiero utilizar lo que es párrafo, y nosotros queremos activar también párrafo en nuestro Photoshop, entonces por ejemplo acá dice carácter. Simplemente voy a ventana y busco por su nombre, carácter, y lo activo, así de fácil. Entonces, sabiendo ese truco, cualquier panel nosotros vamos a poder acceder. Simplemente venimos a ventana y buscamos por el nombre que yo estoy indicando en este momento. Esto se llama por ejemplo capa. Generalmente cuando hacemos alguna modificación, siempre en la nueva versión se activa lo que sería la parte de propiedades. Acá propiedades. Propiedades está en la derecha. Y junto con propiedades están otros paneles, pero no me interesan estos paneles. Lo arrastro y lo cierro con esta X. Lo arrastro y lo cierro con esta X. Y no quiero que sea tan ancho esto. Simplemente propiedades. Lo puedo poner al lado de capas. Como observamos acá está al lado. A forma de pestaña. Capas, propiedades. O puedo arrastrarlo y llevarlo encima. Entonces me aparece una línea azul en la parte superior de capas. Lo suelto, ya tengo dos, una arriba y una abajo. Si hago doble clic se colapsa, hago un clic, en este caso se vuelve a activar. Un clic para activar, dos clics para esconder. Muy bien, entonces muchas cosas de las cuales voy a hacer, por ejemplo, elijo aquí, en propiedades me va a dar la oportunidad de manipular o tener algún tipo de control. Si por ejemplo elijo este elemento, vemos que tenemos acá otro tipo, es contextual. Estos son los tres elementos que hemos querido dar a entender. En la parte izquierda las herramientas, en la parte derecha lo que serían los paneles y en la parte superior va a ser igual que en propiedades, igual que en el panel de propiedades, herramientas contextuales o recursos contextuales. Por ejemplo, si elijo un pincel, me aparecen las herramientas de pincel. Elijo texto, me aparecen herramientas de texto y así sucesivamente. Entonces, en la parte izquierda de herramientas, lo que vaya a elegir, en la parte superior me va a aparecer, y en propiedades muchas más opciones, o las mismas. Por ejemplo acá, si escribo hola a todos, lo voy a recorrer esta capa totalmente arriba, y vemos, lo voy a hacer mucho más grande, vemos que en la parte superior tengo para el manejo de texto, y en propiedades también. Entonces, eso es una forma de manejar lo que serían los recursos con los cuales contamos acá. Una de las cosas que vamos a hacer en otro video aparte sería lo que son las máscaras. Para no complicar aquí, no vamos a utilizar máscaras, pero en un video aparte vamos a utilizar tipos de máscaras, máscaras vectoriales, de ajuste, rápidas, de recorte, vectores
muchísimas cosas más. Entonces, por el momento, tenemos que saber simplemente cómo funciona una sola máscara. Vamos a hacer la prueba con la misma, ya que estamos acá en capas. Voy a crear un elemento acá, una nueva capa. Entonces, incluso puedo trabajar con una imagen como esta. Muy bien. Y voy a ver acá, vemos que me dice fondo y está con candado, porque la imagen original es esta. Si hago doble clic, lo convierto en capa flotante, significa una capa suelta. Acá digo OK, ya no estoy trabajando en el elemento original. Si en algún momento quiero volver a recuperar las características básicas o las iniciales, arrastro y voy a decir hasta nuevo y he duplicado, que sería lo mismo que hacer clic acá y duplicar y todo ello. Muy bien, acá, duplicar capa. Entonces, como la primera no quiero modificar nada, puedo bloquearlo y esconderlo con este ojito y ya está. Muy bien. Ahora voy a trabajar en esta y de fondo no tenemos nada. Entonces voy a crear un elemento de fondo. Voy a venir aquí, voy a crear una nueva capa y esta capa voy a arrastrarlo hasta abajo. Esto ya no tenemos que tomar en cuenta para nada porque resulta que está bloqueado y está invisible. Muy bien. Entonces yo voy a poner este tipo de color. Enseguida vamos a ver. Parecería que no he hecho nada, pero si observamos en la parte derecha está de un determinado color. Entonces acá voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer una selección con esto. Elijo una determinada parte de la imagen. De esa manera me aparece una línea punteada que se va moviendo suavemente. Entonces esa línea con pequeños guiones casi imperceptibles están acá. Me dice que toda esa va a ser mi selección. Y en la parte de abajo tengo acá para decir máscara de capa. Entonces yo hago clic y acá tengo la máscara. Entonces está enmascarándome todo lo demás y me ha dejado nada más que ver lo que había seleccionado, y he seleccionado una elipse, por lo tanto me deja ver esto y lo demás lo ha escondido. Entonces lo ha enmascarado. En el fondo no lo ha eliminado la información. En Photoshop evitamos eliminar la información, evitamos utilizar, tenemos acá la herramienta de borrador acá, pero evitamos utilizar porque es una manera destructiva, luego no puedo recuperar lo que he hecho. Entonces utilizamos máscaras. Eso es importante saber. Y si yo quiero recuperar información de la misma, ahora todavía no necesitamos saber esto. El blanco deja pasar la información haciendo clic acá en la máscara y lo pinto con esto, con lo que sería pincel. El blanco deja pasar la información y el negro esconde. Entonces si elijo blanco y comienzo a hacer así, a pintar con blanco, vamos descubriendo la información acá. Entonces de esta manera descubro la información. Si quiero esconder la información, elijo este otro color de acá y vemos ahora no estoy borrando, estoy escondiendo la información. No queremos complicarles la vida, simplemente les estamos diciendo que hay una manera de esconder y de mostrar la información, que en otro video aparte vamos a hacer con sumo detalle. Entonces lo voy a dejar así y vamos a regresar a nuestro primer documento donde estamos trabajando. Otra de las cosas que debemos saber es que cuando nosotros llevamos alguna imagen, puede ser cualquiera, voy a abrir una imagen, en la parte de archivo, abrir cualquiera de estas. Muy bien, voy a arrastrarlo desde aquí hasta la pestaña exactamente donde estamos trabajando y lo suelto. Muy bien. Se ha hecho muy grande. En la parte de abajo tenemos para manejar el zoom acá, o apretamos la tecla control, y yo lo he puesto prácticamente para hacer la tecla control, y con el teclado numérico, con el menos me voy alejando y con el más me voy acercando. Entonces me estoy alejando y una vez que está ahí lo voy a redimensionar. Enseguida vamos a ver cómo redimensionar, cambiar, modificar todo eso. Entonces ahora solamente quiero demostrar lo siguiente. Muy bien, entonces tengo acá una imagen, pero esta imagen, si yo quiero darle alguna configuración aparte, quiero darle redimensionarlo, que no pierda la calidad y muchas cosas más, puedo trabajar en una especie de anidamiento, o sea,
una capa o trabajo dentro de otra. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Muy bien, entonces es una forma de jerarquizar más o menos el contenido. Entonces, dentro de esto, acá en la parte derecha, hago clic con el botón derecho y puedo decir yo que quiero esto a convertir en objeto inteligente. Acá está convertir en objeto inteligente. Hago clic acá y ahora me ha aparecido un pequeño símbolo. Significa que me lo ha enviado internamente. Voy a cerrar todas estas para no confundirlos. Esto también y este otro. Entonces voy a hacer doble clic en acá y me dice que voy a modificar el objeto inteligente. Voy a decir OK y hemos ingresado a la parte interna de la imagen, solo a la imagen, a esa imagen hemos ingresado haciendo doble clic acá. Entonces es un objeto independiente. Si yo en este objeto hago alguna modificación como un pintado de esa manera y ahora salgo de acá y le digo que sí deseo guardar, vemos que también se ha reflejado acá porque hemos ingresado adentro. Entonces una forma de anidamiento, una forma de que un elemento está dentro de otro elemento. Eso es una manera también óptima de trabajar para no tener muchas capas. Modificamos una capa internamente y luego acá lo convertimos en objeto inteligente y vamos a tener la misma. Muy bien, entonces lo voy a dejar así. Aparte de eso, algo que no hemos visto y no es muy indispensable ver, voy a archivo, crear nuevo. En archivo tenemos muchas cosas: crear nuevo documento, abrir un nuevo documento de Photoshop o una imagen. Me interesa acá lo que sería guardar este documento en formato nativo, que sería PSD, guardar con otro nombre y exportar. Solo eso nos interesa, nada más que eso. Exportar me va a dar más formatos de los que me da guardar o guardar como. Entonces es muy fácil entender eso. Muy bien, solo eso nos interesa de archivo. En este caso he dicho nuevo y acá, para poder yo trabajar precisamente en el mismo, voy a elegir cualquiera de estas dimensiones. En algún momento lo que yo puedo hacer es acá, por ejemplo, para acá, en esta parte, mesa de trabajo. Ahora sí he elegido una mesa de trabajo. A diferencia de lo que sería precisamente un documento puro, la mesa de trabajo me permite trabajar en varios documentos simultáneamente en la misma pestaña. Voy a decir OK y ahora observamos acá que tenemos el documento y en la parte derecha voy a cerrar este grupo de pestañas desde este lugar, cerrar grupo de pestañas. Muy bien, tengo acá lo que sería una mesa entera de trabajo y tengo aquí lo que sería simplemente las capas puras. ¿Cuál es la diferencia? Es lo mismo prácticamente, solo que si observamos acá tengo una sola área de trabajo, al igual que aquí una sola área de trabajo. Entonces no tenemos varias áreas, varios lugares, varios espacios. Aquí puedo crear varios espacios e incluso haciendo clic en el nombre mesa de trabajo, hago clic en esta pequeña opción de más de la parte derecha, superior, izquierda o inferior. En cualquier lugar da lo mismo, hago clic y me crea otra mesa de trabajo, otro espacio de trabajo. Entonces puedo seguir trabajando así en varios espacios y puedo redimensionarlo con estas pequeñas guías. Observamos que es muy fácil redimensionar y tener diferentes elementos para trabajar. Acá, por ejemplo, hemos dicho que tenemos un solo espacio, así que no necesitamos mesas de trabajo. Por lo tanto, con esa aclaración no vamos a trabajar en mesas de trabajo porque se crea una especie de subcapas en la parte de derecha de acá de capas. No queremos nosotros complicarles mucho. Muy bien, ahora sí vamos a continuar. Vamos a adentrarnos en lo que serían las herramientas. Prácticamente si aprendemos a utilizar las herramientas muy bien, vamos a poder utilizar el programa también de manera eficiente. Por lo tanto, ya sabemos cómo manejar las capas y ahora vamos a ver cómo manejar los diferentes elementos. Tenemos acá en primer momento las herramientas. Si hago clic sostenido, vemos acá, antes de hacer clic sostenido en cada una de estas opciones, tenemos un pequeño triángulo en la parte inferior derecha de algunas de las herramientas. Significa que hay más herramientas debajo de esta de las que se ve. Voy a hacer clic con el botón izquierdo del ratón de manera sostenida y me aparecen las subherramientas, las cuales contamos.
La que más utilizamos es la herramienta mover, porque si yo tengo algún elemento, más adelante vamos a ver estos. Si tengo algún elemento como esto, con la herramienta mover puedo mover propiamente. Voy a hacerlo más grande, puedo moverlo acá. Si no me aparece estos puntos o estas líneas, probablemente esto no esté activado. Y ahora acá me dice estos dos, veamos que siempre estén activados estos dos. Esto me dice mostrar los controles de transformación. Entonces si hago clic, ahora puedo ver estas líneas. Ahora no los puedo ver. Es muy importante porque a veces voy a querer modificar el tamaño, hago clic sobre el elemento y no me aparecen esos controles. Siempre tienen que estar activados, preferentemente para tener bien manipulado la forma. Luego en la parte izquierda me dice selección automática. Si yo tengo tres elementos, vamos a hacerlo de esa manera. Y acá voy a elegir otro color. Muy bien, tenemos tres elementos. Voy a elegir un color diferente. Un color como esto. Muy bien. Entonces tengo acá uno. Hago clic con la herramienta selección sobre este círculo y no puedo elegir. ¿Por qué no puedo elegir? Porque estaba elegida ya esta capa. No me permite elegir automáticamente esto. Voy a tratar de hacer lo mismo con el cuadrado negro. Tampoco me permite. Me está moviendo otra cosa diferente. Entonces no nos olvidemos siempre confirmar que estos elementos nos van a ayudar a nosotros a trabajar de manera mucho más rápida. Selección automática y mostrar controles de transferencia. En este caso de transformación. Entonces voy a hacer clic afuera. Ahora si hago clic sobre este círculo, vemos que me ha seleccionado el círculo. Hago clic sobre este cuadrado negro, me ha seleccionado el cuadrado negro y similarmente en la parte inferior. Es porque está activado estas opciones. ¿Qué pasa si yo en este momento voy a venir acá, en este lugar, voy a elegir otro color diferente para ese elemento? Muy bien, tengo tres elementos. Si acá con la tecla control, hemos dicho, con la tecla shift prácticamente, aprieto la tecla shift o mayúsculas temporales y luego con el botón izquierdo del ratón selecciono varios de estos, puedo alinear en la parte superior, al centro en cuanto a sus ejes, en la parte inferior, izquierda, en sus ejes verticales, en este caso horizontales, a la derecha y así sucesivamente. Entonces tenemos todas esas opciones de alineación con la herramienta selección. Aparte de eso, hemos visto, acá tenemos herramientas de mesa de trabajo. Si yo vengo y digo nuevo documento, voy a crearlo como está y digo acá mesa de trabajo, voy a hacer clic sostenido, clic sobre herramienta de mesa de trabajo, puedo crear mi mesa de trabajo así, arrastrando, ya lo he creado y aparte de ello puedo crear otras más donde yo quiera, simplemente arrastrando y en la parte superior me va a dar muchas modificaciones, el tamaño de ancho, alto, un tamaño muy exactos, tamaños preestablecidos para dispositivos. En esta parte es recortar, aumentar más mesas de trabajo, alinear mesas de trabajo y mucho más. Entonces, con eso podemos trabajar de esa manera. Voy a cerrar y no voy a guardar. Otra de las cosas que tenemos acá, también debemos recordar que con la herramienta mover acá, podemos acceder con la letra B a mover. Si tenemos algún elemento seleccionado, incluso esto es muy fuerte, voy a elegir un color más tenue, algo mucho más suave para ponerlo de fondo. Vamos a elegir un color relativamente claro. Vamos a elegir acá un azul muy suave. Por ejemplo esto, entonces lo voy a poner así. Muy bien, acá tenemos mejor los elementos y voy a bloquear esta capa y voy a eliminar esto. Muy bien, tengo acá un elemento seleccionado y con la herramienta de selección también podríamos nosotros, si nos acercamos suavemente con el ratón al borde de esto, suavemente nos acercamos, podemos girar el mismo como estamos observando. Podemos cambiar el ancho, al igual que cambiar el alto
o desde las esquinas redimensionar. Muy bien. Voy a hacer en la parte superior, acá tengo para decir OK, confirmar la acción de modificación, o con esta opción de decir que no. Entonces voy a confirmar. Voy a eliminar y voy a insertar otra forma acá, y observamos muy bien. Voy a crear un elemento. Enseguida vamos a ver más adelante. Y voy a decir que quiero otro color diferente, por ejemplo un verde, o cualquiera de estos colores. Muy bien, si yo lo trato de redimensionar, no voy a poder hacerlo precisamente con las proporciones de ancho y alto que ya estaban, porque la mano está moviéndose a todos los lados. Para restringir perfectamente el ancho y el alto, aprieto la tecla Shift o mayúsculas temporales. Ahora tanto el ancho como el alto se mueven perfectamente en armonía. Entonces aprieto OK. Ahora sigue siendo un círculo perfecto. Muy bien. Vamos a trabajar con otras cosas, que sería la selección. Voy a abrir una imagen para que esté mucho más claro. Y voy a trabajar con esta imagen. Voy a hacer doble clic de esa manera. Y con la tecla control y más hago para que se acople perfectamente la imagen a todo lo permitido al ancho. Muy bien. Entonces tengo acá las herramientas de selección. Por cuestión de tiempo no vamos a profundizar mucho, pero vamos a ver todas ellas, que es fácil de comprender. Muy bien, entonces todas estas son de selección. Voy a hacer herramienta acá, haciendo clic sostenido me aparecen las siguientes herramientas. Estas casi nunca se utilizan, estas dos, vamos a utilizar solamente estas dos. La herramienta rectangular y elíptico. Elijo la rectangular y ahora hago clic con el botón izquierdo del ratón y todo lo que está seleccionado, todo lo que estoy arrastrando con el botón izquierdo del ratón ya está en una selección, y lo que yo vaya a hacer ahora con la selección y es otra cosa, porque puedo cambiar, puedo rellenar de color la selección, puedo cortar esta selección. Si aprieto a Control X, sabemos que X es de cortar, en todos los programas de Windows funciona así. Control X cortar, Control C copiar, Control V pegar y así sucesivamente, al igual que Control S guardar, Control P imprimir, Control F buscar. Esos son estándares, ya son en todos los programas se utiliza. Creo una nueva capa y aprieto Control V pequeña y lo que había seleccionado lo tengo en otra capa y puedo trabajar con la misma. Muy bien, entonces voy a hacer Control Z para que muchos procesos atrás retroceda. Control Alt Z, entonces muchos procesos hacia atrás hemos retrocedido. Si no estoy pudiendo hacer el mismo, lo que voy a hacer es venir a ventana y lo mismo da acá, tenemos historia. Entonces en historia, en la pestaña historial, todo lo que hemos hecho se encuentra acá. Muy bien, lo voy a cerrar para que no se vea mucho y no nos haga creer que es difícil utilizar este programa. Muy bien, entonces vamos a continuar ahora. En cuanto a selección, si selecciono el mismo de esa manera y si me retracto, no quiero, puedo venir a selección y decir acá deseleccionar. Entonces vamos acá, deseleccionar capas, o puedo apretar acá directamente deseleccionar, que sería Control D. A partir de ahora con Control D vamos a deseleccionar. Si yo marco así, Control D se deselecciona. Muy bien, entonces ahora puedo elegir por ejemplo esta T y puedo purificar la selección del mismo haciendo clic en esta pequeña opción en la parte superior, seleccionar y aplicar máscara. Entonces comienzo a seleccionar lo que me interesa con las diferentes herramientas que contamos acá en la parte izquierda. No vamos a ver a profundidad esto, pero sí deberían poner en práctica si queremos aprender bien esto. Entonces voy seleccionando los bordes más o menos que me interesa con estas herramientas, suavemente voy pasando y los lugares que están acá semitransparentes son los que no van a estar en la selección y esta imagen transparente son los que van a estar en la selección.
y luego apretaría OK. Acá tengo muchos elementos más para manipular: el redondeado, el nivel de transparencia de lo que se va a seleccionar y lo que no se va a seleccionar, el modo de visualización de la selección con cual estoy acostumbrada a trabajar, de todos estos, y lo vamos a dejar que está por defecto. Entonces tenemos muchas cosas más para trabajar sobre esto. Muy bien, voy a decir cancelar, no vamos a profundizar por cuestión de tiempo, pero con esta herramienta de acá podemos manipular la selección mucho mejor. Aparte de lo que sería selección rectangular, acá la herramienta de selección elíptica es lo mismo, simplemente que es en forma de elipse y no es en forma de cuadrado. En la parte inferior, acá tenemos lo que sería la herramienta de lazo. Es la misma acción, solamente que es a mano alzada por donde yo quiero. Con control D voy a deseleccionar. No nos olvidemos que si empezamos en un lugar, tenemos que terminar donde hemos empezado para que se concluya el círculo. Luego la otra herramienta sería polígono. En cuanto a polígono, acá voy a acercarme mucho más. Hago para trabajar polígono en líneas rectas. Por ejemplo, esta T, si hago primero un clic con el botón izquierdo del ratón, luego lo suelto, luego arrastro hacia la derecha, y si lo quiero hasta acá, hago un clic, luego otra vez lo suelto, luego otro clic, lo suelto, y así sucesivamente, y por todos los lugares donde yo quiero voy seleccionando solamente lo que sería nada más que la T. Cuando concluyo, llego exactamente al principio, me aparece otro símbolo con un círculo, entonces hago clic y se completa la selección. Haciendo control X, corto, observamos si podemos poner en otra capa. Entonces tengo para trabajar acá exclusivamente con mi selección. Muy bien, control Alt Z hasta retornar acá. También lo que puedo hacer es seleccionar con la herramienta de lazo magnético. Es lo mismo que el polígono acá. La diferencia es que simplemente el programa va a ir detectando el contraste de los píxeles y se va a ir acoplando automáticamente. Entonces rara vez se utiliza, casi nunca lo he visto utilizar. Hago clic con el botón izquierdo del ratón y lo suelto, y por donde voy pasando, observamos acá, automáticamente me va a ir generando. Voy a hacer con escape, otra vez voy a elegir acá. Ahora sí, hago clic en la primera parte y luego por donde voy pasando el ratón se va acoplando donde detecta el contraste de píxeles. Entonces al borde del mismo va. Y como observamos, no siempre vamos a tener el resultado esperado. Entonces llegamos al principio, nuevamente hago clic con el botón izquierdo del ratón y con control X corto mi selección. Muy bien, entonces sería otra forma de selección. Otras sería utilizando herramienta de selección rápida. Me va a elegir todos aquellos que tengan el mismo color y contraste. Hago clic acá, esto, selección rápida, hago clic y voy arrastrando por dentro de esta forma y observamos que inmediatamente me ha elegido toda la T. Inmediatamente hago control X, vemos que inmediatamente todo el contraste de color lo ha detectado. Pero no siempre es muy preciso, tenemos que jugar con los valores más o menos acá. Pero es bueno en algunas circunstancias, muchas veces se utiliza bastante esto. Luego tendríamos varita mágica, que haciendo un solo clic ha detectado todo el contraste del color. Si hago control X, vemos que algunas cosas me ha elegido y otras cosas no. Voy a hacer control Z. Y luego puedo manejar la tolerancia acá. Si digo al 60% más o menos, tiene más tolerancia, entonces lo toma en cuenta otros píxeles que son relativamente diferentes de color. Y si sigo queriendo elegir más abajo, acá en esta opción voy a decir que quiero acá añadir selección, hago clic y ahora sigo utilizando la herramienta de varita mágica, hago clic y lo demás me ha elegido. Igualmente puedo hacer aquí, aquí, y ahora si hago control X, observamos que es mucho más preciso su selección. Voy a hacer control Alt Z para retornar a una versión anterior. Muy bien, entonces estas son las herramientas de selección precisamente. Ahora no vamos a ver estas herramientas
porque sería prácticamente las herramientas del manejo de la hoja. Recortar la hoja es tan fácil como hacer clic, y a los costados de la hoja tengo para elegir acá, y con lo que yo he recortado hago clic aquí en aceptar y digo que no me elimine los píxeles del entorno. Digo ok, y ahora mi área de trabajo simplemente es esto, así de fácil. Entonces no hay mucho que profundizar al respecto. Y esto de herramienta de sector simplemente es cuando, una vez que hemos terminado el trabajo, voy exportando, guardando todo aquello que marque con rectángulo. Entonces si digo esta área guardar, esta otra área guardar, la área de abajo guardar, especialmente para diseño web es bastante utilizado. Simplemente digo qué área se va a guardar, y cuando vengo a archivo, exportar, exportar para web, y ahora hay una opción que me dice acá cuando voy a guardar. Por ejemplo, tengo todas las áreas. Con esta herramienta digo qué áreas voy a seleccionar. Con la tecla control o con la tecla alt voy seleccionando todas las áreas. Voy a hacer más pequeño. Acá tenemos una área, aquí otra área, y así. Por ejemplo, solamente el globo está en una área, solamente el globo voy a elegir con esta herramienta, y así que puedo exportar solamente el globo. Vengo a guardar, y acá me dice todos los sectores que yo he cortado, absolutamente todos los laterales, todo, o los sectores que he seleccionado. Si digo los sectores seleccionados, solo lo que he seleccionado me va a guardar, así de fácil, y esa imagen. Entonces para eso sirve esto de los sectores. Muy bien. Aparte de ello, tendríamos acá simplemente para el cuentagotas. Todos los demás acá no vamos a verlo, no es muy importante. El cuentagotas lo único que me hace es remuestrar el color. Por donde paso, por ejemplo, este color me interesa, hago clic y en la parte de acá me ha dado el color exacto con su valor hexadecimal y su valor RGB CMYK color lab. Muy bien, entonces con un solo clic ya puedo saber qué color tiene esa área. Y acá puedo remuestrar varios colores a la vez. Este color, qué color es, este color, qué color es, este color también, y este otro, y así sucesivamente. Y se van acumulando acá y me van dando los valores acá. RGB, por ejemplo, me dice su valor es esto, de color R, acá de red, de green, de blue, acá, y de cada uno de los elementos. Y como acá está el número 1, acá está el número 1, acá está el 2, y también el 2 está por ahí. Entonces lo voy a eliminar todos estos, voy a borrar todo y voy a cerrarlo. Luego tendríamos estas herramientas. Esto sí es un poco más preciso. Voy a elegir una imagen y abrir nuevo, y voy a elegir esta imagen, o podría elegir otras. Voy a elegir esta imagen. Entonces, y ahora tengo acá esta imagen. Si vengo acá, podemos apreciar mucho mejor la imagen más de cerca, y tengo las siguientes herramientas. Por ejemplo, pincel corrector puntual. Si yo tengo alguna mancha acá en la cara, puedo corregirlo. Tengo algún elemento, puedo corregirlo. Por ejemplo, si tuviese una pequeña manchita acá, como observamos aquí, y digamos que es un lunar, que es algo que no queremos que esté ahí, de esa manera, un poco más pequeño ahí, como observamos, que es un granito, lo que sea. Venimos a esta parte, elegimos esto, pincel corrector puntual, y ahora paso por acá, lo voy a hacer más grande, paso por donde el área que quiero que desaparezca. Lo que hace Photoshop es interpretar los píxeles de los costados para reemplazarlo, y vemos que me ha corregido casi perfectamente. Muy bien, tenemos que tener mucho cuidado y jugar con las opciones en la parte superior. Luego también tendríamos para pincel corrector, que es muy similar. Prácticamente lo que voy a hacer es poner otra vez el color, ese color que no queremos que esté. Venimos con el siguiente herramienta, pincel corrector. Entonces ahora lo que hago, prácticamente acá, les voy a manejar con la tecla Alt. Hago clic acá con la tecla Alt. Y ahora vengo aquí y comienzo a pintar la área, concretamente esa área, con el lugar donde yo he dicho, y es un trabajo doble porque acá retoma los píxeles de esta parte de abajo, lo pone arriba y encima
lo hace que se acople con el color del contorno y los píxeles del contorno. Si no, sería un cambio brusco, un cambio muy diferente. Enseguida vamos a ver a qué nos referimos. Si elijo parche, ahora voy a hacer clic acá. Entonces voy a elegir la herramienta de parche y observamos que tenemos dos acá. Voy a elegir la herramienta de parche propiamente. Tenemos origen y destino. Voy a elegir acá lo que sería origen. Y ahora vamos a ver muy bien. Marco de esa manera, llegando hasta el principio. Y ahora arrastro a otro lugar y va a ser el mismo trabajo similar al anterior. Voy a buscar los píxeles de los costados y va a tratar de reemplazarlo de manera muy suave con el color que yo le estoy dando acá. Entonces lo suelto. Y ahora vemos con control D de seleccionar, vemos cómo me ha reemplazado esa área defectuosa perfectamente. Entonces voy a hacer control Z, control Alt Z y voy a deseleccionar. Pero en destino sería la inversa. Entonces elijo acá primero un área concretamente y luego lo arrastro hasta aquí. Y ahora control D vemos cómo también se ha acoplado. Entonces tenemos dos maneras de trabajar con parche. Luego tenemos esta herramienta de movimiento de detección de contenido. No lo vamos a ver al igual que esto de ojos rojos. Muy bien, tenemos pincel. En pincel sirve para pintar. Acá voy a elegir pincel, la primera opción haciendo clic sostenido. Hemos dicho que elegimos todos estos. Y acá tenemos muchas alternativas. Hago clic acá. Tengo para el tamaño, el grosor, la dureza del pincel, la deformación. Si hago clic en esta pequeña opción observamos cómo el pincel se va a comportar. Tenemos gran cantidad de elementos de pincel. Incluso si hago clic en esa pequeña opción de acá de pincel, todo un panel completo de pincel se me presenta. Acá todos los paneles que contamos, el tamaño, el eje X, el eje Y modificar, el ángulo con esto de cuánto va a ser la modificación. En la parte de abajo me muestra todo. Realmente como un pincel verdadero que en la vida real podríamos utilizar, tenemos acá para manipular. Entonces nosotros vamos a ver cómo funciona de manera general. Y ahora si observo y elijo pincel y elijo el color de acá, el color frontal, hago doble clic y voy a elegir un color acá. Ya sabemos cómo utilizar esto. Simplemente hago doble clic y elijo el color con el que voy a trabajar, hago OK y ahí está. Entonces en esta parte comienzo a rayar, observamos cómo se comporta el pincel. Voy a hacer control Z, puedo elegir otro tipo de pincel, acá está, por ejemplo, totalmente redondo. Y ahora, incluso acá tengo muchos que puedo elegir. Entonces voy a hacer clic en cualquiera de ellos y ahora comienzo a rayar y a dibujar y a pintar y podemos hacer muchas cosas. Esto es totalmente increíble con laptops o con computadoras táctiles, las cuales con un stylus, por ejemplo con un Wacom, que podría ser una tableta exclusivamente para dibujo, utilizar Photoshop con eso, realmente podemos dibujar muy bien. Igualmente a eso tenemos lápices. En este caso el lápiz propiamente es igual que pincel, simplemente es una línea delgada. Como observamos es una línea delgada. Más abajo tendríamos lo que sería sustitución de color y pincel mezclador, que no lo vamos a ver porque son cosas muy avanzadas. Luego vamos a venir acá a herramienta de tapón clonar y tapón de motivo. Tampoco vamos a ver esto, aunque clonar es muy fácil de entender. Hago clic en clonar. Al igual que hemos hecho con el de parche, simplemente lo llevo de un lugar hacia otro. Por ejemplo acá, de la nariz voy a clonar, simplemente aprieto la tecla Alt y hago clic sobre la nariz. Vengo a otra parte y simplemente voy como estaría pintando y vemos que estamos clonando la área de donde habíamos seleccionado. Entonces podemos seguir clonando toda la mujer y así sucesivamente. Entonces es muy fácil de entender. Luego en la parte derecha tendríamos acá, que rara vez se utiliza, casi nunca se utiliza esto, prácticamente debería desaparecer, pero lo vamos a dejar ahí. Luego tendríamos borrador, es fácil de entender también. Solo vamos a ver borrador, no estos dos.
simplemente hago clic y elimino y vemos que está eliminando. Voy a hacer control Z. En la parte superior de la mayoría de esos elementos puedo cambiar el tamaño y la dureza de pincel y de todas estas cosas. Entonces observamos cómo lo estamos borrando y me está dejando el fondo transparente. También tendríamos el pincel de borrador mágico, en este caso la herramienta de borrador mágico. Simplemente hago clic y funciona de la misma manera que acá, que varita mágica. Hago clic y toda una área de determinada característica, color similar, lo elimina. Entonces lo voy a dejar así y lo voy a dejar con borrador. Luego tenemos para pintar acá el bote de pintura. Si elijo una nueva capa o creo una nueva capa y el color que esté aquí, eso se va a pintar. Hago clic, se ha pintado todo esto. Sin embargo, voy a hacer control Z. Si elijo un área determinada, por ejemplo esta elipse, y ahora pinto, solamente pinta la elipse. Voy a hacer control Z. Si hago clic afuera no funciona, si hago clic adentro funciona. Muy bien, entonces solo tengo que elegir el color y aparte de ello es como una especie de varita mágica, detecta los píxeles. Como estoy trabajando ahora con lo que sería una selección dentro de una capa totalmente en blanco, no hay problema. Si elijo acá, por ejemplo, hago clic, solamente los píxeles de las mismas características, de los mismos tonos y todo ello me lo pinta. Voy a hacer control Z o control alt Z y voy a deseleccionar con control D. Ahora si vuelvo a hacer clic acá, vemos que toda la área ha pasado más allá del área que yo quería, porque no he seleccionado nada. Entonces hago control Z. Si selecciono acá, por ejemplo, el rectángulo y digo no quiero que se pase de esta parte, entonces ahora cuando elijo bote de pintura, hago clic, vemos que todas las áreas similarmente con los mismos tonos de color van seleccionándose. Debemos tener en cuenta también acá, control Z voy a hacer, que si elijo una capa entera, todo se pinta. Entonces de esa manera trabaja. Igualmente es lo mismo trabajar con lo que sería acá el degradado. Simplemente el manejo de dos o más colores y que va de un color hacia otro. La gracia aquí es que tiene que ser de un color claro a otro un poco más fuerte, o de un color oscuro a uno más claro. Entonces no tuviera sentido que los dos colores sean similares. Si en este caso en la parte superior automáticamente me aparece un color, si hago aquí de esa manera arrastrando, clic con el botón izquierdo del ratón y arrastro, como estaba elegido toda una capa, se me ha de esa manera puesto un degradado. Voy a hacer control Z y si hubiera elegido esto, observamos que también lo ha reemplazado a la imagen. Muy bien, si hubiera querido tan solo, al igual que el bote de pintura, una área nada más, marco el área, vengo acá a degradado, hago mi degradado. Por más que haga el degradado fuera de la selección, igual solo la selección va a quedar degradada. Entonces de esa manera. ¿Y cómo puedo controlar el degradado? Pues haciendo doble clic acá o un solo clic y me da las opciones de degradado. Tenemos un color acá y haciendo clic en esta pequeña opción tengo el color acá. Haciendo clic en la otra opción tengo el color acá. Entonces simplemente aquí elijo otro color, color frontal por ejemplo, podría retomar, o hago clic y elijo otro color, ok, y ahora son dos colores, un rojo, hago clic aquí y un anaranjado, y el anaranjado lo voy a hacer más claro, ok. Entonces tenemos dos, anaranjado y rojo, de esa manera. Y puedo tener más puntos, apenas acá tenemos dos, uno anaranjado, dos rojo. Si al centro hago clic, incluso acá me permite manejar esto, hago un clic con normalmente con el ratón, pasando por ahí hago clic y ahora tengo un tercer color que yo puedo manipular. Hago clic aquí y luego en la parte donde dice color y elijo un blanco por ejemplo. Ahora observamos que va de anaranjado a blanco y de blanco a rojo. Entonces hemos manejado en total tres colores. Podemos manejar una infinidad de colores y estos pequeños elementos simplemente es para el grado de tolerancia. Por ejemplo hasta ahí, hago clic otra vez en el del centro hasta ahí y vemos que el nivel de tolerancia del blanco es muy poco, así que el anaranjado predomina al igual que el rojo y el blanco tan solo un poco. Acá hay algunas sugerencias que me da el programa, pero ni siquiera esto debería aparecer, solamente esto para personalizar el nuestro y lo podemos guardar para posteriormente utilizar. Solo voy a apretar OK
Y ahora si hago el degradado vemos como el blanco está aquí, el anaranjado y el rojo. Y no solamente puedo hacer un degradado lineal como observamos así. Incluso la selección voy a hacer más grande acá para que veamos mejor hasta ahí. No solamente puedo hacer un degradado lineal que empiece de un lado y vaya hasta otro lado, sino también puedo hacerlo radial haciendo clic en esta pequeña opción en la parte superior. Va del centro hacia todos los lados y puedo invertir, por ejemplo acá va del anaranjado hasta el rojo. Control Z voy a hacer. Voy a elegir otro color para que se vea mucho mejor esto de blanco y negro. Muy bien, ahora sí hago desde el centro. En el centro está el negro y a los costados el blanco. Hago control Z. Si invierto con esta pequeña opción, a la inversa hago, y ahora empieza en el blanco, termina en el negro. Entonces es al revés. Y acá estos también son simplemente una sugerencia. Con ángulo elijo, veo que me ha generado un pequeño ángulo, al igual que esto empieza del centro y a ambos lados se extiende. Como estoy haciendo horizontal, empieza del centro y hacia arriba y hacia abajo se extiende, como vemos de esa manera. Entonces según lo que yo vaya a elegir acá. Muy bien. Y así sucesivamente, como estrella también podría utilizarlo perfectamente. Entonces esos son los degradados. Luego tenemos para corregir imágenes concretamente. Como su nombre lo indica, desenfoca. Esta herramienta de desenfocar lo que hace es desenfocar. Claro que tiene más opciones acá para desenfocar, por ejemplo la intensidad especialmente. Si observamos en el ojo en esta parte, de hecho en el otro ojo ya está desenfocado por naturaleza porque ya han sacado la foto así. En este otro ojo si observamos y comienza a desenfocar, pasando así como si estuviera pintando con un pincel, vamos observando poco a poco cómo se va desenfocando y se va viendo con menos claridad a medida que voy pasando y repasando por ahí. Voy a hacer control Z y veamos cómo retorna a la anterior. Y es a la inversa, si algo está desenfocado puedo enfocar. Entonces esto está desenfocado de la pestaña y voy haciendo clic, voy a aumentar la intensidad a un 80% aproximadamente y ahora voy a poner el pincel más grande. Sabemos que con Alt y clic con el botón derecho del ratón y recorremos el ratón a la izquierda o a la derecha o arriba o hacia abajo y tenemos las modificaciones del pincel. Voy enfocando y vamos viendo que me va sacando acá algunos colores escondidos. Muy bien. Y la tercera herramienta sería acá la herramienta de dedo, que consiste un poco en deformar el color. Voy a aumentar el tamaño y la dureza de esa manera. Hemos dicho Alt y con el botón derecho del ratón y arrastramos el ratón. Entonces acá por ejemplo de la pestaña vemos cómo vamos cambiando un poco. A medida que va cambiando el color también se va deformando lo demás. Control Z voy a hacer. De los tres elementos que acabamos de ver, de estos tres, por ejemplo desenfocar, en los tres tenemos acá lo siguiente. Por ejemplo quiero enfocar los colores oscuros, los colores claros, o el tono o la saturación o el color propiamente que tiene esa área o la luminosidad. En cualquiera de los tres casos contamos con esas opciones. Luego tendríamos acá que es muy similar la herramienta sobreexponer. Entonces, como su nombre lo indica, sobreexpone los colores. Por ejemplo, acá el que predomina sería, por ejemplo, este color medio anaranjado. Incluso acá este color medio anaranjado. Y si digo que quiero acá tenemos sombras, medios tonos e iluminaciones. Entonces, los colores oscuros, los medios tonos, los grises más o menos y las iluminaciones son los blancos de los colores. No nos olvidemos que eso también podemos averiguar en teoría, que está acá lo que sería prácticamente los canales. Acá estarían los canales RGB unido RGB, los tres canales. Entonces trabajar con estos elementos saca por ejemplo del rojo, del verde o del azul de cada uno de los colores lo que sería sus sombras, digamos del rojo, los oscuros de ese rojo, de esa área, los medios tonos, los grises y los blancos de esa área. Entonces acá por ejemplo el rojo, si hago clic con esta opción sobreexponer, voy viendo y vamos sobreexponiendo los medios tonos, entonces los colores grises de esa área concretamente. Si digo de las sombras, observamos acá
Voy a hacer mucho más grande y un poco más duro para que se note. Y veamos ahora que las sombras prácticamente se van escondiendo, porque lo que estamos haciendo es sobreexponer todo acá, como vemos, menos esa parte de las sombras. Entonces tenemos también para las iluminaciones, como vemos, exageramos mucho eso de las iluminaciones. Entonces de esa forma manejamos esto. Igual es a la inversa, subexponer, esconder, y esponja, que sería para desaturar más o menos, quitar el color de una área concreta. Muy bien. Luego tendríamos esto de herramienta de pluma. No vamos a ver esto, generalmente se utiliza más en Illustrator, muy poco aquí, no se utiliza mucho, excepto para selecciones muy precisas o para crear elementos vectoriales, pero no para acá. Es que existe acá en esta opción y no vamos a profundizar esto porque es suficiente con que indiquemos uno, por ejemplo esto de rectángulo. Creo un rectángulo y arriba tengo el relleno, que sería el color, su respectivo trazo, por ejemplo un rojo o un rojo acá, y elegir el grosor de ese trazo propiamente. Entonces yo puedo elegir de esa manera el trazo, vemos es rojo, el relleno es color anaranjado, y así. Eso principalmente nos interesa. Entonces con cualquiera de estas formas que podemos generar, simplemente haciendo clic y arrastrando, observamos que podemos generar cualquiera de estas formas de acá, o un polígono. Hago clic y cuántos lados quiero, lo pongo cuántos lados quiero, y ese polígono me va a crear, por ejemplo, 5 lados. Hago clic y acá tendría mi polígono de 5 lados, como observamos. Entonces es fácil prácticamente entender, simplemente son formas, nada más que formas. Pero con esto podemos crear formas personalizadas. Sería igual que alzar con un lápiz o con un pincel. Simplemente hago clic y acá voy a decir que quiero una forma. Hago clic y luego clic, y de esa manera voy arrastrando y llego al principio, hago clic y ahí está. Y acá lo que sería el trazo lo elijo rojo y mucho más grande, y observamos que es lo mismo prácticamente. Muy bien, entonces es fácil de entender esto, que sería para crear múltiples cosas, solo que con pluma tenemos para crear más elementos. Muy bien, aparte de ello tendríamos esto, ya hemos visto que es fácil de entender también, e incluso tenemos sugerencias acá de formas. Nada más, debería desaparecer también esto, es innecesario, pero acá tenemos para crear muchas formas. Vamos antes de tocar lo que sería el texto, vamos a ver simplemente esto, que sería mano para mover el espacio de trabajo, pero casi nunca lo utilizo. Directamente con la tecla de lo que sería la barra espaciadora puedo arrastrar y mover así de fácil, igual que zoom. No necesito utilizar mucho zoom. En la parte de abajo tenemos el porcentaje y hemos dicho que con control 0 se acopla toda el área de trabajo, control 1 al 100%, control menos voy alejándome, control más me voy acercando. Entonces no necesito mucho esto del zoom ni de la mano. Ya sabemos que de la mano con la barra espaciadora puedo recorrer perfectamente. Voy a poner al 100% con control 1 del teclado numérico, y ahora sí lo que vamos a ver sería esto. No nos olvidemos que estas herramientas corresponden al manejo de estos de pluma, es para manipular lo que va a ser pluma. Muy bien, entonces de texto es fácil de entender. En propiedades, observamos en la parte derecha, puedo cambiar todo el texto. Hago clic y elijo hola a todos, y vemos en la parte derecha puedo cambiar el color, el tipo de letra, el tamaño, la alineación a la izquierda, derecha, su variante de lo que sería el tipo de letra. O sea, prácticamente es cambiar todo lo que nosotros necesitamos en la parte derecha. Si quiero todas las opciones de esto, hago clic en esta pequeña opción que dice avanzado, y acá tenemos las capas los paneles propiamente de carácter y de párrafo y pictogramas. Hemos dicho que esto podemos encontrar en ventana, buscamos con sus nombres y encontramos carácter y párrafo. Y acá tenemos más especificaciones de los mismos, el espaciado entre letras, todo está acá, es fácil de entender.
Una de las formas, hemos dicho, es haciendo clic y escribimos. Y otra de las formas es en caja. Simplemente elijo la herramienta texto, arrastro una caja y ahora comienzo ahí. Voy a insertar un texto de ejemplo. Antes de insertar, voy a ver si me lo deja acá. Voy a venir a texto y voy a decir pegar lorem ipsum. Vemos acá que tenemos nuestro texto. Elijo toda la caja y en la parte de propiedades, acá, o en la parte de carácter, da lo mismo. Puedo cambiar el color del texto. Acá, las diferentes características como si sería Microsoft Word. Entonces es fácil ahora de entender cómo funciona el programa. Solo tenemos que practicar con todas estas herramientas. Y lo que más se hace en Photoshop sería utilizar la selección. Entonces tenemos que practicar mucho las selecciones, perfeccionar las selecciones. Por ejemplo, al contorno de esa mujer, para hacer el retoque, si yo quiero solamente la cara retocar, tuviese que hacer acá una selección perfecta. Entonces puedo utilizar acá esto que sería selección rápida, o elegir suavemente con estas herramientas lazo o polígono. Entonces luego poco a poco voy perfeccionando y así sería fácil. Entonces vamos practicando esto y vamos a aprender prácticamente lo que sería Photoshop. O sea, dominar Photoshop, porque el dominio de Photoshop se podría decir que está restringido al uso de todas sus herramientas. Y esto es fácil de manejar también los colores y todos los demás paneles de acá. Simplemente son ayudas a las herramientas que ya hemos visto a la izquierda. Muy bien, para terminar esto, debemos recordar que cuando queremos hacer modificaciones, voy a cerrar este grupo de paneles, y acá también voy a cerrar este grupo de paneles y voy a elegir lo que sería acá, ventana, ajustes. Entonces vamos a buscar ajustes, acá está ajustes, y voy a arrastrarlo acá y voy a arrastrarlo hasta la parte superior de capas y acá está ajuste. Todos estos vayamos probando, es para cambiar en general el color y el manejo del color dentro de nuestra imagen. Por ejemplo, acá está elegido esta imagen de la mujer. Vengo acá y si digo niveles, hago clic en niveles y me abre en propiedades las características de los niveles. Entonces observamos cómo podemos cambiar el color inmediatamente. Voy a hacer control Z dos veces y voy a venir ahora a otro, por ejemplo acá, para cambiar lo que sería el tono y saturación. Entonces voy cambiando los tonos de esa manera, la saturación y la luminosidad. Hemos dicho que en teoría deberíamos un poquito ver la teoría del color. En YouTube hay muchos videos de la teoría del color. Eso es muy fundamental si queremos hacer y trabajar con ajustes, porque nos van a enseñar en teoría del color lo que sería tono, saturación y luminosidad y todo ello. Al igual que sobreexposición, subexposición. Entonces, sabiendo esos conceptos, vamos a poder manipular todas estas características de acá de ajustes. Y ahora, para acabar con esto, vamos a venir y voy a decir que quiero exportar mi trabajo ya terminado. Por ejemplo, voy a cancelar y voy a convertir en blanco y negro esta imagen. Es tan fácil como venir a la parte de acá. Esto voy a volver con esta pequeña opción a mostrar. Propiedades voy a colapsar y acá tengo lo que sería blanco y negro. Hago clic en blanco y negro, inmediatamente me lo ha convertido y ni siquiera necesito manipular mucho. Pero sí tengo acá para manejar el RGB, acá red, green, blue, todo eso, al igual que el CMYK, cian, magenta, amarillo. Entonces en teoría del color también eso les van a especificar muy bien. Una vez que tengo mi imagen en blanco y negro, vengo a archivo y simplemente lo guardo o guardar como, da lo mismo. Y el formato nativo es PSD. Desde aquí puedo guardar otros formatos extendidos y estandarizados como JPG o PNG. Si quiero para web, vengo a archivo y digo exportar en esta parte. Dentro de exportar tenemos exportar para web. Hago clic y ahora la diferencia es que para web me permite manejar la profundidad de color para hacer más liviano la imagen. Voy a decir que no quiero acá en blanco y negro y ahora veamos muy bien.
si vemos en esta parte dice JPG y pesa 322 kilobytes. Entonces en web no podemos darnos el lujo de manejar imágenes tan pesadas. Entonces acá si lo pongo la máxima profundidad de color, todos los colores como está, me dice que pesa casi medio, un poco más de medio mega. Entonces medio megabyte, acá 621 kilobytes, es mucho para una imagen web. Por lo tanto tengo que venir acá y jugar con estas opciones. Simplemente acá manipulo en JPG y digo por ejemplo alta. Vemos que perceptualmente la imagen sigue igual, no ha cambiado nada, pero en el fondo los scripts, la forma de renderizar la imagen, la forma del transcodificado interno de la imagen, de lo que hace Photoshop, me lo ha reducido significativamente, un tercio de la imagen, porque está tan solo 227 kilobytes. Entonces no pesa ni siquiera la mitad, menos de la mitad. Entonces trabaja muy eficientemente esto para web. Por lo tanto me lo reduce la calidad de la imagen, pero es imperceptible lo que veo en la imagen. No puedo diferenciar esto a un máximo, no se nota, el ojo humano no lo percibe, pero el programa sí hace increíblemente su trabajo. Al igual que ahora he dicho media, la imagen sigue con la misma claridad y acá vemos que el peso es de 113 kilobytes. Entonces me lo ha reducido significativamente. Generalmente para bitmaps o imágenes como estas de fotografías utilizamos JPG, y imágenes de logos, iconos, pequeñas letras, cosas con transparencia utilizamos PNG. Pero PNG va a permitir todos sus colores porque está manejando transparencia, por lo tanto va a pesar también un poquito más. Pero como estamos hablando de logos, de iconos, de letras, de textos, de emoticones, de lo que sea, entonces no va a pesar mucho. Ahora estamos poniendo un JPG a una imagen bitmap. Entonces vemos abajo, pesa casi 2 megas porque lo estamos forzando. Entonces para imágenes como estas, JPG, como aquí tenemos, y para imágenes hemos dicho pequeñas, muy pequeñas, iconos, logos, todo eso, PNG. Muy bien. Hasta aquí los fundamentos de Photoshop para comenzar a adentrarnos al programa.